En un pequeño restaurante en las afueras de Brooksville, una camarera negra lucha por llegar a fin de mes, pero cuando una madre y sus dos hijos se sientan a comer algo poco común y su tarjeta es rechazada, no duda en pagar la cuenta aunque eso signifique empeorar su situación financiera en los próximos días. Lo que no sabe es que este acto de bondad la llevará a conocer a un hombre poderoso que la ayudará a cambiar su vida a los 26 años. Tiana Hayes no era ajena a las largas horas y al dolor de pies trabajando turnos dobles como camarera en Maple Street Diner, un pequeño restaurante acogedor pero antiguo escondido entre una librería destartalada y una vieja lavandería en el pequeño pueblo de Brooksfield, Georgia. Había crecido aquí, observaba cómo el pueblo cambiaba de forma lenta, casi imperceptible. Aparecían nuevos negocios solo para cerrar en un año y los edificios viejos se hundían un poco más cada temporada. Sus ladrillos se desgastaban y desgastaban como las personas que vivían aquí, pero nada había cambiado tanto como su propia vida. Los días despreocupados de la infancia que pasaba corriendo descalza por las calles secundarias habían quedado atrás, reemplazados por facturas y estrés. Y el peso implacable de intentar sobrevivir con el sueldo de una camarera. Su apartamento estudio a pocas cuadras del restaurante era tan modesto como venían papel tapiz descascarado, una corriente de aire que se filtraba a través de los viejos marcos de las ventanas y un radiador que traqueteaba cuando el viento aullaba demasiado fuerte afuera, pero era suyo y mientras pudiera pagar el alquiler a fin de mes podría lidiar con algunas noches frías. El problema era que el alquiler vencía en 5 días y todavía le faltaban 50 pesos. Las propinas habían sido inconsistentes últimamente y no importaba cuántos turnos extra hiciera. Nunca parecía ser suficiente entre los servicios públicos, los comestibles y la pequeña suma que intentaba ahorrar desesperadamente para su sueño de asistir a la escuela de enfermería. Apenas quedaba un centavo, pero esta noche, como todas las noches, dejó esas preocupaciones a un lado en el segundo en que cruzó la puerta del restaurante. La gastada campana sobre la entrada tintineó cuando entró el familiar olor a grasa y café BRR llenando el aire. Forzó una brillante sonrisa practicada mientras se ataba el delantal alrededor de la cintura. El Maple Street Diner no era glamoroso, pero tenía su encanto, el tipo de lugar donde camioneros y jubilados se mezclaban con madres cansadas y chicos de instituto buscando una comida barata. El letrero de neón parpadeaba sobre el mostrador, las cabinas de cuero agrietado crujían bajo el peso de sus ocupantes y el aroma a hamburguesas y patatas fritas traía una extraña clase de consuelo. Era una tarde de miércoles lento pero constante con un puñado de clientes habituales atendiendo sus pedidos habituales. Tiana acababa de rellenar el café de un anciano, cuando la puerta se abrió y entró una mujer con 2 niños pequeños. La mujer de unos 35 años tenía los ojos cansados pero una sonrisa cálida y amable mientras sostenía las manos de sus hijos y los guiaba hacia una cabina junto a la ventana. El niño pequeño de unos 6 años saltaba emocionado ante el olor a comida mientras su hermana menor de no más de 4 años agarraba un conejo de peluche que parecía haber visto días mejores. Tiana agarró su bloc de notas y se dirigió a su lugar con su habitual alegría. Hola, bienvenido a Maple Street Diner, mi nombre es Tiana. ¿Qué puedo ofrecerles esta noche? Mantuvo su voz ligera, su tono de bienvenida. La mujer miró el menú, sus dedos trazando los bordes de las páginas laminadas, su sonrisa aún presente pero notablemente tensa. Comenzaremos con 2 menús para niños, dijo después de un momento, su voz educada pero vacilante. Y para mí solo café, por favor. Tiana sintió que algo en su pecho se apretaba. Había visto esto antes. Familias regalándose una rara noche fuera, calculando cuidadosamente cada pedido, eligiendo la opción más barata para ellos mismos para que sus hijos pudieran comerla. Golpeó cerca de casa. Su propia madre había hecho lo mismo hace años, trabajando en 2 trabajos para mantener la comida en la mesa después de que su padre se había ido. Nunca comían fuera y cuando lo hacían había sido especial, teñido de una tranquila conciencia tácita del costo. Aún así mantuvo su expresión neutral, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. Vengan ahora, dijo anotando el pedido antes de regresar al mostrador mientras los niños jugaban con los crayones y servilletas en la mesa, riendo mientras los convertían en juguetes improvisados. Tiana no podía evitar robar un vistazo de vez en cuando. Se veían tan felices, tan inconscientes de cualquier lucha que su madre estuviera enfrentando. Olivia, el nombre que la mujer había dado al hacer su pedido, los observaba con ojos suaves, su agotamiento momentáneamente eclipsada por el amor. Tiana conocía esa mirada. La había visto en los ojos de su madre cada vez que la arropaba después de trabajar un turno de 16 horas. Cada vez que la dejaba tomar el último trozo de comida del plato. Para cuando Tiana traía la comida, había dejado una porción extra de ketchup en la bandeja,
algo pequeño pero suficiente para marcar la diferencia en una comida que ya estaba llegando a su límite. No se quedó mucho tiempo en la mesa, pero notó cómo Olivia apenas tocaba su café, concentrándose en cambio en asegurarse de que sus hijos comieran. Cuando se retiraron los platos y se colocó la cuenta en la mesa, Tiana vio el cambio en la expresión de Olivia, la forma en que sus hombros se tensaron, como dudó antes de alcanzar su bolso, el murmullo bajo de una conversación susurrada entre ella y su hijo mayor. Y luego el niño sacó una pequeña billetera maltratada. Tiana no quiso escuchar, pero captó las palabras. Se negó. El rostro de Olivia se sonrojó de vergüenza. Sus dedos agarraron el borde de la mesa mientras exhalaba temblorosamente. Miró hacia Tiana, su expresión una mezcla de disculpa y humillación. Lo siento mucho, susurró. Pensé que ya tenía suficiente con esta tarjeta. Déjame. Tiana levantó una mano suavemente. Está bien, dijo antes de que Olivia pudiera terminar su oración. Su voz era suave pero firme, dejando lugar a discusión. Lo tengo. Los ojos de Olivia se abrieron. No puedo dejarte hacer eso, protestó inmediatamente sacudiendo la cabeza. Vamos a pensar en algo. Realmente. Tiana interrumpió con una pequeña sonrisa. Es mi culpa. Por un segundo Olivia la miró completamente sorprendida. Sus labios se separaron ligeramente como si quisiera discutir, pero parecía no tener palabras. Lentamente sus ojos brillaron con algo profundo y tácito, una mezcla de gratitud e incredulidad. Gracias. Finalmente respiró, su voz ahogada por la emoción. Te lo pagaré, te lo prometo. Tiana solo negó con la cabeza. Solo paga por adelantado cuando puedas. Cuando Olivia y sus hijos se fueron esa noche lo hizo con lágrimas en los ojos. Gracias. Y Tiana regresó al mostrador, sus emociones un remolino de alegría y preocupación. La cuenta de 40 pesos fue un golpe significativo a su ya ajustado presupuesto. Miró el frasco de propina sabiendo que no compensaría el gasto, pero no se arrepintió porque algo en la felicidad de esa familia había valido cada centavo. Mientras caminaba a casa bajo el tenue resplandor de las luces de la calle más tarde esa noche, la familiar punzada de duda se apoderó de su pecho. Si hubiera hecho lo correcto, se arrepentiría de ser generosa, cuando apenas podía permitírselo. Pero entonces recordó los ojos agradecidos de Olivia, la risa de su hijo, la silenciosa promesa de pagar por adelantado a pesar de todo. Tiana sonrió. Puede que no tuviera mucho, pero esta noche tenía lo suficiente para ayudar a alguien más. Al día siguiente por la noche, en el restaurante, Tiana recibió un mensaje que no esperaba. Olivia Monroe le había pedido reunirse con ella en Riverside Café, una pequeña cafetería en las afueras del centro de Brooksville. La solicitud la había sorprendido, pero la curiosidad había vencido a la vacilación. Ahora, cuando abrió la puerta de vidrio y entró, sintió la calidez del café recién hecho y la suave música de jazz inundándola. Sus ojos recorrieron la habitación buscando a Olivia y la encontró sentada en una mesa junto a la ventana. La luz de la mañana enmarcaba su rostro, haciéndola parecía incluso más suave que en el restaurante, menos agobiada. Pero no fue solo Olivia la que llamó la atención de Tiana, fue el hombre sentado frente a ella, alto, de hombros anchos y elegantemente vestido. Se comportaba con una autoridad tranquila pero innegable, incluso en un entorno relajado como este. Tenía el aura de alguien que tomaba decisiones que cambiaban vidas. Su reloj brillaba sutilmente bajo la luz del sol y su blazer a medida se ajustaba perfectamente a su figura, el tipo de riqueza sin esfuerzo que sus volúmenes sin decir una palabra. Tiana dudó por un segundo antes de que Olivia la viera y la saludara con una cálida sonrisa. Saludó a Tiana, levantándose ligeramente mientras Tiana se acercaba. Me alegro mucho de que hayas podido venir. Tiana asintió con cautela deslizándose en el asiento frente a ellos. El hombre volvió su mirada hacia ella, sus ojos agudos evaluando no de una manera despectiva, sino de una manera que la hizo sentir como si estuviera midiendo su carácter antes incluso de decir una palabra. Extendió su mano y cuando habló, su voz era tranquila y confiada. Tiana Hayes, soy Andrew Monroe. Tiana tomó su mano estrechándola firmemente, aunque ella no podía quitarse la sensación de que de alguna manera estaba fuera de lugar en este entorno. Andrew asintió levemente como si se confirmara algo antes de mirar a Olivia. Inhaló profundamente. Sus dedos recorrieron el borde de su taza de café antes de volver a mirar a Tiana. Su expresión era sincera, conmovida y casi reverente. No he podido dejar de pensar en lo que hiciste por nosotros. Olivia admitió, quería volver a conocerte porque necesitaba entender. Necesitaba saber quién eres. El tipo de persona que intervendría por un extraño sin dudarlo. Quedaría cuando ella no tuviera mucho que dar.
Tiana sintió una punzada de incomodidad, no porque lamentara lo que había hecho, sino porque nunca había esperado este nivel de atención. No estaba acostumbrada a que la vieran de esta manera y mucho menos por personas como ellos. Se aclaró la garganta y se encogió de hombros levemente. No era para tanto, murmuró, revolviendo su café intacto. La mirada de Andrew se agudizó ligeramente como si hubiera captado la desviación. ¿No es así? Su voz era uniforme, pero había algo mordaz en la forma en que lo dijo. Cubriste una comida para alguien a quien no lo sabía a pesar del hecho de que tú misma estás luchando. Yo diría que es un gran problema. Tiana miró a Olivia, cuyos ojos estaban llenos de algo que parecía sospechosamente cercano a la admiración. Un momento de silencio se extendió entre ellas antes de que Olivia volviera a hablar, más suave esta vez. Me gustaría saber más sobre ti, Tiana. Tiana dudó. No estaba segura de cuánto compartir, pero había algo encantador en la forma en que Olivia y Andrew la miraban, como si no solo estuvieran siendo educados, como si realmente quisieran entender, así que les contó sobre el pequeño apartamento, el papel tapiz descascarado, la calefacción que apenas funcionaba en el invierno. Les contó sobre trabajar turnos dobles, sobre cómo no importaba cuánto se esforzara, nunca parecía ser suficiente. Les contó sobre su madre, sobre verla luchar. Verla sacrificar todo solo para asegurarse de que Tiana tuviera comida en la mesa y finalmente, les contó sobre su sueño, sobre cómo siempre había querido ser enfermera, cómo se había imaginado a sí misma en Scraps, cuidando a la gente de la forma en que nadie había cuidado a su madre cuando estaba enferma. Pero la escuela era cara y los sueños cuestan dinero, dinero que no tenía. Cuando terminó, los ojos de Olivia se habían vuelto vidriosos por la emoción. Sin embargo, Andrew permaneció en silencio, sus dedos golpeando ligeramente la cerámica de su taza de café. Su expresión era pensativa, ilegible, pero Tiana podía sentir el peso de su mirada como si estuviera calculando algo, llegando a una decisión incluso antes de decirla en voz alta. Luego tomó un sorbo lento de su café, dejó la taza con cuidado y la miró a los ojos con una intensidad inquebrantable. Tiana, dijo con voz tranquila pero cargada de significado, no soy solo el hermano de Olivia, soy dueño de Maple Street Diner, el lugar donde trabajas. Tiana congeló el aire en sus pulmones, se detuvo, sus dedos se apretaron alrededor de la taza de café. ¿Escuchó bien? Andrew Monroe, director ejecutivo de Monroe Hospitality Group, el jefe del jefe de su jefe. La sorpresa debe haber sido evidente en su rostro porque Olivia se acercó y le tocó la mano ligeramente. No te lo dije en el restaurante porque no quería que cambiara nada, admitió en voz baja. Quería conocerte así primero sin nada más. En la forma en que Tiana abrió la boca, pero no salieron palabras. Esto no era lo que esperaba. Andrew estudió su reacción. Con cuidado, luego se inclinó ligeramente hacia adelante, colocando un sobre blanco sobre la mesa entre ellos. Esto es para ti, dijo. Tiana dudó antes de alcanzarlo. El papel era grueso bajo las yemas de sus dedos, suave y profesional. Lo desdobló lentamente, conteniendo la respiración cuando vio lo que había dentro, un cheque por 5,000 pesos, pero más que eso. Otro trozo de papel, uno que le hizo detener el corazón por completo. Solicitud de beca de enfermería patrocinada por Monroe Hospitality Group. Miró a Andrew atónita, sin palabras. ¿Qué es esto? La expresión de Andrew se mantuvo firme, pero había una calidez genuina en sus ojos. Ahora una oportunidad. La garganta de Tiana se apretó. Sus dedos temblaron ligeramente mientras sostenía los papeles. Esto cubrirá el costo de ingresar a un programa. Andrew continuó. Pero tendrás que demostrarlo si realmente quieres convertirte en enfermera. Te apoyaremos. Te ayudaremos a lograrlo. Por un momento Tiana no podía respirar. Esto no era solo dinero. Esto era una puerta abierta, una puerta que nunca pensó que tendría la oportunidad de cruzar. No sé qué decir, susurró, su voz apenas se mantuvo firme. Andrew ofreció la más leve de las sonrisas. Algo firme pero alentador. No tienes que decir nada, solo prométeme una cosa. Tiana tragó saliva con dificultad, obligándose a sí misma a encontrarse con su mirada. Andrew se inclinó ligeramente hacia atrás. Su expresión era tranquila pero segura. Prométeme que no te rendirás. Tiana sintió que algo se abría en su interior. Algo profundo, algo crudo. Una parte de ella que se había aferrado a nada más que a la supervivencia durante tanto tiempo de repente vio algo más.
Un futuro, una posibilidad, una salida. Y por primera vez en años se permitió creer. Tiana se sentó allí, el sobre blanco todavía en sus manos temblorosas. Su mente luchaba por procesar el momento. Las palabras beca de enfermería la miraron fijamente, extrañas pero embriagadoras, como algo que pertenecía a otra persona, alguien cuyos sueños no eran solo fantasías de Aidel. Su garganta estaba seca, su pulso inestable. Esto no podía ser real, no podía estarle pasando a ella. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Andrew Monroe. Su expresión era tranquila, firme, como si ya hubiera hecho las paces con la decisión que iba a tomar. Olivia la observó con un silencioso estímulo. Sus dedos se curvaron alrededor de su taza de café, pero Tiana vio la emoción en sus ojos. No solo estaba ofreciendo gratitud, estaba ofreciendo fe. Su voz salió ronca, apenas por encima de un susurro porque Andrew se inclinó ligeramente hacia atrás con las manos cruzadas sobre la mesa porque te mereces una oportunidad. Tiana, su voz era uniforme pero había algo innegable en la forma en que lo dijo, algo que le envió un escalofrío por la espalda. Trabajas duro, pones a los demás antes que a ti misma incluso cuando no tienes mucho que dar. Ese es el tipo de persona que debería estar ahí fuera marcando la diferencia. Ese es el tipo de persona en la que quiero invertir. Tiana parpadeó rápidamente, su visión se nubló. Nadie le había dicho algo así antes, nadie la había mirado y visto potencial en lugar de lucha. Tragó saliva agarrando el sobre como si fuera a resbalarse entre sus dedos. No sé si puedo hacer esto. Andrew exhaló inclinando la cabeza ligeramente mientras la estudiaba. ¿Qué crees exactamente que no puedes hacer? Soltó una pequeña risa temblorosa, pero no había humor en todo eso. Escuela, equilibrar el trabajo, no reprobar. Bajó la vista a los papeles de nuevo, sus manos apretándose alrededor de ellos. No he estado en un aula en años. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué pasa si desperdicio esta oportunidad? La expresión de Andrew no vaciló, él extendió la mano porque su café tomó un sorbo lento y luego lo dejó antes de hablar. Déjame decirte algo que he aprendido, Tiana, las personas que tienen éxito no siempre son las más inteligentes, no siempre son las más talentosas, pero son las únicas que no se dan por vencidas. Inhaló bruscamente, sus palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Ya has hecho la parte más difícil, continuó, has sobrevivido, has seguido adelante, te has aferrado a la esperanza. Incluso cuando la vida intentó sacártela a golpes, crees que aprobar algunas materias y trabajar un poco más duro va a ser lo que te detenga. Sus labios se curvaron ligeramente. Eres más fuerte que eso. Tiana sintió que algo se apretaba en su pecho, algo crudo y vulnerable. Quería creerle, pero el miedo todavía se aferraba a sus costillas como un tornillo de banco. Olivia se inclinó sobre la mesa tocándole la mano ligeramente. No tienes que hacer esto sola, dijo en voz baja, sé lo que es estar estancado. Sentir que el mundo es demasiado grande y tú demasiado pequeño para cambiar algo, pero la gente creyó en mí cuando más lo necesitaba. Ahora es mi turno de creer en ti. El agarre de Tiana en el sobreflaqueo. Había pasado tanto tiempo cargando todo sola, creyendo que nadie vendría a salvarla, pero tal vez no tenía que hacerlo sola. Respiró temblorosa pero decidida y se encontró con la mirada de Andrew una vez más. Si tomo esto, no me rendiré. Un destello de aprobación pasó por sus ojos. Bien, exhaló, finalmente permitiéndose aflojar los puños. El peso de sus dudas no desapareció, pero cambió dejando espacio para algo más, algo aterrador pero una esperanza real. Las siguientes semanas fueron un borrón de movimiento y cambio, una realidad en la que Tiana no se había permitido creer. Ahora, tomando forma frente a ella, presentó la solicitud de beca. Pasó por el proceso de entrevistas con la Junta de Hospitalidad de Monroe y cuando llegó la carta de aceptación, la sostuvo en sus manos durante 5 minutos completos antes de poder respirar. El primer día de la escuela de enfermería fue surrealista. Se sentó en un aula llena de estudiantes ansiosos, algunos recién salidos de la escuela secundaria, otros como ella, adultos persiguiendo un sueño que casi habían dejado ir. Trabajaba en el restaurante por las noches, sirviendo café y limpiando mesas, pero algo era diferente ahora en cada turno. Cada hora que pasaba de pie ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de un futuro, pero no era fácil. El trabajo del curso era brutal, las largas horas de estudio que se extendían hasta el agotamiento. Algunas noches apenas tenía tiempo para dormir entre turnos y clases. Hubo momentos en los que dudó de sí misma, momentos en los que el peso de todo presionaba demasiado fuerte contra su pecho. Una noche, mientras estaba sentada en su pequeño apartamento, libros extendidos frente a ella con los ojos
Ardían por la falta de sueño, tomó su teléfono y dudó antes de marcar un número. Olivia respondió después del segundo timbre. Tiana ni siquiera se dio cuenta de que su voz temblaba. No sé si puedo hacer esto. Hubo silencio en el otro extremo seguido de una respiración constante y tranquilizadora. Puedes, dijo Olivia firme e inquebrantable, y lo harás. Tiana cerró los ojos. Ella quería creer esa mirada. Olivia continuó, voz más suave ahora. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero las mejores cosas, las cosas por las que vale la pena luchar, nunca lo son. Tiana dejó escapar un suspiro tembloroso y silencioso. No has venido hasta aquí solo para volver atrás ahora. Olivia le recordó que no está sola en esto. Tiana se tragó el nudo en la garganta. Su agarre se apretó alrededor del teléfono y por primera vez en semanas la duda no se sintió tan sofocante. Ating parte 5 convirtiéndose en el cambio 700-9900 palabras. 3 años después Tiana estaba de pie con un uniforme blanco impecable, el prendedor de enfermería brillando contra la tela de su uniforme. La ceremonia de graduación fue un borrón de aplausos, de apretones de manos, de cruzar el escenario con el corazón en su. Cuando escaneó a la multitud, los vio inmediatamente. Olivia sentada junto a Andrew, ambos aplaudiendo con orgullo mientras se abría paso entre la multitud. Después de la ceremonia, Olivia la abrazó fuerte, su voz cargada de emoción. Lo lograste. Tiana rió sin aliento, abrumada. Lo logramos. Andrew extendió una mano, su expresión satisfecha, aprobando. Te lo dije. Él dijo simplemente, eres más fuerte de lo que crees. Tiana estrechó su mano parpadeando para contenerlas lágrimas. Gracias por creer en mí. Sus labios se curvaron. Hiciste todo el trabajo, solo te di el empujón. Una semana después Tiana cruzó la puertas del Hospital General de Brooksville, su corazón acelerado pero sus pasos firmes. Su primer turno oficial como enfermera. Se ajustó la credencial de identificación sujeta a su uniforme, respiró hondo y dio un paso adelante. Cerca del final de su turno, notó a una mujer en la sala de espera, su pequeña hija agarrando su mano. La mujer parecía nerviosa, agotada, la misma mirada que Tiana había visto en Olivia esa noche en el restaurante. Tiana se arrodilló sonriendo suavemente a la niña. Hola cariño, estás a salvo aquí, está bien. Se giró hacia la madre, su voz suave, Beck, cuídate mucho. Y mientras los hombros de la madre se relajaban, mientras la gratitud llenaba sus ojos, Tiana se dio cuenta de algo. La amabilidad que había dado esa noche en el restaurante había regresado a ella de maneras que nunca podría haber imaginado, y ahora era su turno de transmitirla. Únase a nosotros para compartir historias significativas presionando los botones me gusta y suscribirse. No olvide activar la campana de notificaciones para comenzar su día con lecciones profundas y empatía sincera.